Desde el 28 de julio, o desde antes del 28 de julio del año 2024, ya casi vamos a cumplir el aniversario de tanto de este programa como de lo que pasó en Venezuela a raíz del robo de las elecciones. Y desde ese día, y de algunas semanas antes de ese día, hemos estado del lado de la oposición venezolana y del pueblo venezolano en su mayoría y en contra de los tiranos chavistas, maduristas, específicamente de Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y la batería de narcotraficantes criminales que manejan el narcoestado de Venezuela. En contra totalmente. Pero aparte de eso, hemos podido hacer un periplo y conocer desde adentro qué pasó con Venezuela. Cuál ha sido el comportamiento de Venezuela, cuál ha sido el comportamiento de las autoridades tiránicas de Venezuela, qué hizo Venezuela y a qué y cómo se encuentra Venezuela actualmente. Quisiera recoger en unos minutitos qué pasó en Venezuela. Venezuela en el año 2023 se abocaba a unas elecciones producto del lobby en Washington, de Petro, de Maduro, de Lula y de otras personas que se encontraban tratando de que se le levantaran las sanciones a Venezuela. Y esto se produjo en el año 2023, donde se autorizó a la empresa Chevron a comenzar a trabajar en la explotación del crudo en Venezuela. No solamente eso, también se canjeó a Alex Saab, el colombiano nacionalizado venezolano que hoy es ministro de Producción Nacional en Venezuela y testaferro de Nicolás Maduro. También se le entregaron a los primos de la primera dama acusados de narcotráfico y de lavado de activos en un canje con ciudadanos americanos. Pero también para celebrar elecciones libres en Venezuela. Esto no ocurrió en el 2023. Maduro orquestando, los chavistas orquestando lo que iban a hacer, pues aceptan ir a elecciones con un sistema de los más sofisticados del globo terráqueo, el sistema venezolano, de votación y de cómputo de la votación y de escrutinio de los resultados. Bueno, aceptó Maduro ya para el 28 de julio del 2024 celebrar elecciones libres en Venezuela, las cuales fueron unas elecciones libres, las cuales fueron unas elecciones que pasaron sin pena y sin gloria, las cuales fueron unas elecciones que tuvo una gran cantidad de observadores internacionales que no se lo esperaba el régimen. Y no le quedó otra cosa al régimen que tratar de hacer, con la ayuda de Cuba y Nicaragua, de copiar las elecciones celebradas en Nicaragua y la forma en que el Daniel Ortega, el nicaragüense, se queda con el poder militar, policial, con el poder legislativo, con el poder electoral y luego con el poder del gobierno, con la opresión a los opositores políticos. Y eso fue lo mismo que copió Nicolás Maduro. Pero Nicolás Maduro nunca pensó que la oposición y la embajada de Argentina en Caracas, conjuntamente con los venezolanos que se encontraban dentro de ella, iban a poder orquestar, primero, identificar las personas que iban a estar en las mesas electorales. Segundo, buscar el transporte para que esas personas fueran llevadas a los centros electorales. Tercero, que las personas tratar de buscar a las personas que iban a ir a votar a los centros electorales. Todo esto ocurrió con éxito. Pero que le dio el punto sobre la I, la cúspide de este mayúsculo problema en Venezuela, ¿usted sabe lo que fue? Los observadores internacionales. No se imaginó que ahí iba a estar el Centro Carter, que aparte del Centro Carter iban a estar grandes delegaciones de diferentes países y de diferentes medios de comunicación que dieron al traste que la oposición venezolana pudo tener acceso a los códigos QR de la mayoría de las actas electorales, donde éstas develaron que Edmundo González Urrutia, que era el candidato presidencial de la oposición, o el que lideraba la oposición, conjuntamente con la líder Corina Machado, María Corina Machado, se alzaron con una victoria sobre el 80%. ¿Y qué? Como más de 7 o 8 millones de venezolanos que se encontraban en el exterior no pudieron votar,
pues la victoria no fue aún más aplastante, a un 90%, un 95%. Y así fue que se encontraron las elecciones en Venezuela el 28 de julio. A Maduro no le quedó otra cosa que robarse las elecciones, robarse las actas electorales, donde todavía, a casi un año de las elecciones, Maduro no ha podido develar una sola acta, secuestrando a la Comisión Nacional Electoral, donde el presidente de la Comisión Nacional Electoral de Venezuela se fue del país y cuando Edmundo González Urrutia, posterior a las elecciones y mucho después, pues tuvo unas declaraciones donde dijo que era imposible aceptar que el Estado se había quedado o que el gobierno actual se había quedado con el poder porque no se habían develado las actas y pedía que se develaran las actas así como lo pidieron todos los países apoyando a Venezuela, como lo pidió los Estados Unidos, como lo pidió España y como lo pidieron todos los países. Luego de eso, Maduro no se conformó con eso, sino que lleva ese expediente al Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo, pues se validan las supuestas actas y se le da ganancia de causa a Nicolás Maduro, que luego tomó posesión en la Asamblea Nacional en Venezuela, donde solo hubieron 2 presidentes. Y el que recuerdo que fue Díaz-Canel de Cuba. ¿Qué podemos decir sobre esto? Pasado todo esto, Maduro quiso irse a los BRICS para tratar de entrar a los BRICS y de sedaciar su triunfo, algo que no ocurrió. Cambia la administración en Estados Unidos de Joe Biden, que le había dado aire y recursos a Maduro para que Maduro pudiera alzarse cómodamente con la victoria o con el robo de las elecciones. Entra el presidente Donald Trump y las reglas de juego han cambiado. Hoy, lo que podemos ver después de este resumen es que Nicolás Maduro ha apresado a más de 2.000 opositores. Ha hecho excarcelaciones, bien es cierto, pero todavía cumplen condena decenas, miles de personas que están apresadas políticamente. Uno ha visto ahora canjes y entrega a la administración Trump de ciudadanos americanos, donde hoy por hoy el mismo Nicolás Maduro ha aceptado que lleven a los migrantes y él mismo los ha buscado para que lleven a los ciudadanos venezolanos, muchos de ellos que conforman el cartel del Tren de Aragua. Hoy la Venezuela hermosa se encuentra aislada. Porque ¿cuál fue el punto del tema de campaña del presidente Trump, hoy presidente de los Estados Unidos? Le estaban dando recursos. Por eso el 3 de abril, a días, a semanas, a 2 semanas y algo, sale Chevron. Y esto le va a provocar un impacto a la economía venezolana sin precedentes. Si ustedes pueden ver, no lo digo yo. Eso lo dice el propio Nicolás Maduro. ¿Cómo? Diciendo que se le ha provocado un problema mayúsculo si sale Chevron, no va a poder entonces recibir los migrantes.